esta mañana quiero, en el propósito que el Señor puso a nuestro hermano Orlando de declarar este año, que oráramos con fe y esperanza. Quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado Orando con confianza en la voluntad de Dios. Porque ¿cuántos estamos en la voluntad de Dios, hermano? Sí, todos estamos en la voluntad de Dios acá. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es que nadie muera, que nadie perezca. La voluntad de Dios es que usted y yo nos salvemos, que tengamos vida eterna. La voluntad de Dios es que su alma no perezca. Por eso estamos aquí. Ya la comida, el vestido, el dinero, pagar las deudas, pues eso son otras cosas. La voluntad de Dios, hermanos, es que usted y yo tengamos vida eterna. Quiero leer la palabra de Dios en Primera de Juan 5:14, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cierre sus ojos, quiero orar en este momento. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este lugar. Gracias por los medios que tú permites que tengamos para poder transmitir. Para que aquellos, Señor, que no tienen la oportunidad de llegar a este lugar, la puedan escuchar. Bendícela. Bendícenos a nosotros acá, Padre. Que tú tengas una porción para cada uno de nosotros, para mis hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, yo quiero enfatizar la importancia de que todos oremos alineados con la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros oramos y ustedes, no sé, pues creo que en lo particular las oraciones muchas veces van cargadas de peticiones, ¿verdad? De necesidades. Y creemos que la oración únicamente se refiere a que se resuelvan nuestras necesidades. Pero hay otras áreas, hay otras formas de llegar a esa voluntad que Dios quiere en nuestras vidas. Cuando Juan escribió esta epístola, que fue se estima que fue entre el año 85 y 95 después de Cristo, que le escribía a la iglesia, estaba pasando la iglesia por una situación difícil. Los cristianos de esa época, los creyentes, los que habían confesado al Señor con su boca y que habían aceptado esa muerte redentora del Señor, esos cristianos de esa época habían caído en prácticas que no eran del todo cristianas, porque ellos no creían en la encarnación de Jesucristo, y que lo que les contaban los apóstoles en esa época era pura fantasía. Entonces, y se acuñó una palabra ahí que era el docetismo, que no creían en que Jesucristo realmente había vivido. Entonces, la epístola va cargada mucho para que el cristianismo recupere las prácticas cristianas, para que el cristianismo de esa época realmente reconociera que Jesús había encarnado y que por él cada uno de nosotros y cada uno de ellos era salvo. En esa epístola se afirman las cualidades que debemos de tener como cristianos. Entonces, si usted lee esa epístola, la primera carta de Juan, se dará cuenta que es de actualidad, que también está dirigida para nosotros, porque hemos perdido mucho de esa concepción y nos centramos tanto en nuestras necesidades, en nuestras aflicciones, que nos olvidamos realmente que Jesús se encarnó, que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdón de cada uno de nuestros pecados y las promesas que conllevan todo eso. Porque el Señor ha venido para darnos vida, y para darnos vida, ¿cómo?
en abundancia. Entonces no podemos estar tristes. Claro, hay tribulación. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero la buena noticia es que Él ha vencido al mundo. Entonces, sí, vamos a pasar tribulaciones y estamos pasando tribulaciones. Yo no sé cómo viene usted cargado a esta mañana a la iglesia. No sé qué es lo que viene cargando, si viene enojado con su cónyuge, viene pensando cómo va a ser para el día a día de mañana, de la semana, cómo va a pagar sus deudas. No lo sé, hermano. Lo que le quiero decir es que Dios tiene una promesa para su vida. No se angustie, crea, confíe en Él. Esa es la oración que Él quiere. Entonces, en primer lugar, debemos considerar esa primera parte del versículo que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuántos tenemos confianza en el Señor? Díganme así. ¿Cuántos tenemos confianza en el Señor? Tenemos confianza en el Señor. Creemos en su palabra. Hacemos las prácticas espirituales que Él nos dice, porque tenemos confianza en Él. Oramos, ¿verdad que oramos, hermano? Ayunamos, ¿verdad? También, no se nos nota mucho, pero ayunamos. Usted tiene esa práctica espiritual, ayuna, ¿sí? ¿Verdad que también diezma, hermano? Sí, esa es una práctica, esa es la confianza. Esa es la parte cuando decimos, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuánto es su confianza en Él, hermano? Quiero preguntar en esta mañana, ¿cuánto confía? Es una pregunta de cuantificación, ¿verdad? Mucho, poco, nada, ¿verdad? ¿Cuánto confía usted en Él? Le voy a hacer una pregunta. ¿Podría mencionarme 3 actitudes? Le podría decir 5 o 6, 3, 2, dígame, 2 actitudes suyas, o sea, particulares, que usted diga, yo hago esto porque esto demuestra mi plena confianza en Cristo. Piénsela. Dígame esas 2 actitudes que usted tiene identificadas y usted dice, yo hago esto porque creo en Jesucristo. Y miren, lo que pasa es que cuando nos ponen a pensar esto, ¿y qué digo? ¿Y qué es lo que hago? Porque hemos caído en una rutina de vida y hacemos las cosas casi que rutinarias. No le ponemos el fondo a lo que estamos haciendo. Lo hacemos porque nos han dicho que tenemos que orar, ¿verdad? Porque el Señor contesta las peticiones. Pero ¿por qué cree que el Señor le va a contestar su petición, hermano? ¿Por qué cree que el Señor va a inclinar su oído, va a fijar sus ojos en usted? ¿Por qué? Preguntémonos por qué. Y ahora, también digamos, ¿para qué quiere que Dios hagamos eso? Porque ahí vamos a reconocer en nuestra actitud, en las actitudes, porque la actitud, hermanos, lo que demuestra es lo que tenemos dentro de nosotros. Las actitudes es nuestra cara hacia el mundo. La gente nos conoce por nuestras actitudes, por cómo actuamos, por cómo respondemos a los problemas, cómo enfrentamos esas situaciones. Así nos conoce el mundo. Entonces, pero ¿cómo actúa usted? Es con lo que usted lleva adentro. ¿Sí? Es bien sencillo pensarlo, ¿no? O decirlo. Pero es lo que usted tiene adentro. Usted actúa como piensa. Pero es en fracción de segundos, hermano. Cuando usted lo insultan, usted, ¿verdad? ¿Usted qué reacciona? Usted reacciona por lo que tiene adentro. Sí, de la forma que usted tiene, ¿verdad? Usted le ponen ahí una hamburguesa triple bacon y no sé qué, ¿verdad? Y usted sabe que no puede comer eso, ¿verdad? Pero usted se lo come. ¿Por qué? ¿O por qué no lo hace? ¿Por qué tiene la capacidad de decir no a las cosas que van a dañar su vida espiritual? Porque tiene confianza en Jesús.
en Jesucristo, en su palabra, en sus promesas, en sus principios y valores, en las normas que usted tiene dentro de su vida. Así actuamos nosotros. Si no nos llenamos de esas normas, de esos principios y valores que necesitamos tener, vamos a andar por la vida como robots, hermano. No sabemos por qué actuamos como actuamos. Porque no nos hemos llenado de esa confianza que debemos de tener en Él. Ya pensó en las dos. En la totalidad le olvidó, ¿verdad? Ya, sí. Debemos de estar seguros. Yo le voy a dar unas cuantas. Por ejemplo, debemos de tener una fe inquebrantable. ¿Quién tiene una fe inquebrantable? ¿Quiere que le diga algo? Todos ustedes tienen una fe inquebrantable, porque vienen domingo a domingo aquí a la iglesia. Lo que pasa es que, sí, porque usted escucha la palabra, porque usted ora, usted tiene una fe inquebrantable. No se ha dejado vencer por el mundo, porque el mundo nos manda en este momento noticias malas, guerras, enfermedades, crisis económica, y el mundo nos manda mensajes y las redes sociales nos inundan con cosas que no deberían llenar nuestra alma. Y nos llenan de todo eso. Dígame qué anda usted en su emisora del carro, de su... ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que ve? Pues todo eso es lo que nos alimenta. Eso es lo que alimenta nuestra fe. Oiga lo que dice Jeremías 17:7. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Oiga esto, y pone su confianza en Él. Bienaventurado es bendecido, muy bendecido el hombre que confía en el Señor. Esa fe inquebrantable, hermano, la da lo que tenemos por dentro, lo que sabemos, lo que conocemos. Por eso es que nosotros primero pensamos y después actuamos. Porque cuando usted va a hacer algo, primero lo piensa, ¿o no? Sí, es que ese es un proceso divino, ¿verdad? Usted antes de hacer algo, son fracciones de segundo en lo que usted sabe, lo que tiene que hacer ante una situación. ¿Y qué es lo que usted va a hacer en esa situación? Es lo que tiene adentro, cómo se ha llenado, cómo se ha instruido, qué principios y valores. Mira, hay principios y valores básicos que nos dan esa fe que los hemos perdido. Aceptemos, hemos perdido. Mira, hay un principio básico que es la gratitud. Somos ingratos, hermano. Somos ingratos a aquel, por ejemplo, que nos llevó o que nos dio la mano en una situación aflictiva que nosotros teníamos, aquel que hizo algo por nosotros hace mucho. Nos olvidamos, no tenemos gratitud. Y no digamos, hermano, en la familia. ¿Sí? No es obligación, ¿verdad?, que nuestros hijos sean agradecidos con nosotros, porque nuestra obligación como padres es darle lo que le tenemos que dar. Pero hoy los hijos se vuelven ingratos. Y lo digo por lo que leo también a veces y lo que digo. O nosotros como padres nos volvemos ingratos. Eso hace que nuestra fe no sea inquebrantable. Otra sugerencia, la oración constante. No sé cómo entendemos esa palabra constante. Es buscar la guía y fortaleza de Jesucristo a través de la oración regular. ¿Qué tan regularmente oramos? Porque las iglesias estamos llenos de programas de oración, ¿o no, hermano? Aquí tenemos oración todos los sábados, tenemos en el aposento alto, las mujeres vienen a orar. Perfecto, esa es la oración colectiva. No se refiere a eso, se refiere a su oración. Lo que usted dedica en su vida diaria a platicar con el Señor. No le estoy
diciendo aquí, ni le estoy reclamando, ni le estoy... No, es una parte necesaria para que nosotros demostremos que tenemos confianza en Él. Cuando nosotros apartamos todos los días de nuestra vida, de nuestro diario vivir, un momento para orar con Él, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos confianza en Él. Si no, no lo haríamos. Porque confiamos en Él. ¿Sí? ¿Por qué deja ir solo a su hija o a su hijo a una fiesta? ¿Porque tiene confianza en Él o no? Así es la confianza. Es decir, es lo que nosotros creemos y estamos seguros que lo que hemos depositado en esas personas va a ser recompensado. Entonces, ¿cuánta confianza tiene usted con el Señor para apartar un momento de su día a orar? Solo una reflexión. Esa es, yo le he pedido dos, ¿verdad? Le voy a dar otra más, aquí ya llevamos dos. Una tercera. Este es un poquito más, cuando le escribí, sumisión a la voluntad de Dios. Wow, no es tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿sí? Estar dispuesto a aceptar y seguir la voluntad de Dios, confiando en que su plan es perfecto. Nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos sometidos a la voluntad de Dios sabemos aquí? ¿Sabe por qué nos sometemos a la voluntad de Dios? Porque conocemos cuál es el plan de Dios para su vida. ¿Sí? Mire, los planes de Dios son perfectos. La voluntad de Dios es que nosotros no perezcamos. Por eso estamos aquí. Y como en la voluntad de Dios está que usted y yo no perezcamos, que nos alimentemos de la palabra de Dios, entonces hace 38 años se fundó el templo cristiano. Y digo, para que cuando mi hermano Marito, ¿verdad?, llegue al templo cristiano el 4 de febrero, se predique la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue el plan de Dios? El plan de Dios era tener aquí a nuestro hermano Orlando. Entonces, fíjense cómo funciona. La voluntad de Dios para que usted y yo conozcamos de la palabra del Señor, que nos alimentemos de la palabra del Señor y no perezcamos, fue el templo cristiano. Yo siempre lo digo regularmente. Wow, yo vengo al templo cristiano desde hace 30 años. Desde hace 30 años. Pero yo no puse ni un 5 para que se construyera eso. No puse nada. No puse absolutamente nada. Pero una vez una vecina que yo tuve en mi infancia, una señora, cuando yo le comenté, fíjese, le dije que me estoy congregando en el templo cristiano por X cosa de la vida. ¿A dónde están? Me dijo. En el templo. Ay, Armandito, me decía. Armandito, me dice. Qué bueno. ¿Sabes que yo me congregaba en el centro evangelístico? Cuando pedían ofrenda, me dijo, para construir el templo cristiano. Y yo daba ofrenda para construir. Y entonces dije yo, wow, dije, ¿cómo es Dios que utilizó a personas que quizás yo nunca había visto en mi vida para que se construyera este templo, para que viniera yo, mi esposa y mis hijos, y hoy vienen mis nietos? Y aquí nos sentamos, hermano, para escuchar la palabra de Dios. Diga gloria a Dios, hermano. Por eso estamos aquí, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces nos debemos de someter a esa voluntad de Dios. Vea lo que dice el versículo en Lucas 22, 42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? No es nuestra voluntad estar aquí, hermano. Es la voluntad de Dios. Y gloria a Dios, porque estamos sometidos a su voluntad. Por eso estamos aquí, hermano. Por eso estamos aquí. Y por eso nos están viendo en las redes sociales. Porque estamos sometidos a esa voluntad de Dios. Oiga hermano. Cuando nosotros demostramos confianza en el Señor, también es el amor
y perdón. ¿Qué le parece? Amor es bien fácil, ¿verdad? Pero perdón es más difícil. Se acuñan cosas que no son cristianas. Como por ejemplo, bien común escuchar, yo perdono, pero no olvido, dice. ¿Sí? Yo perdono, pero no olvido. No, perdón es perdón, hermano. El perdón es un regalo que nosotros damos. Cuando nosotros perdonamos a aquellas personas que nos han hecho tantas cosas, ¿sí? Estamos demostrando la confianza en Él. Cuando nosotros perdonamos, yo estaba conversando hace un par de días con una hermana, X, ¿verdad? Y me estaba comentando ya una situación que había sufrido en su trabajo. Y ella se había retirado y entonces como que no pudo tramitar lo de su pensión. Y bueno, y entonces yo la veía con tanto gozo, ¿verdad? Y no hizo nada, hermano. No, hermano. Dios me dio paz en mi corazón. Y yo pude perdonar. Ay. Mira, hermano, eso es. Otra hermana, recuerdo hace muchos años, aquí del templo cristiano, que el esposo le había sido infiel. Y nosotros íbamos a la célula de ellos. No era célula, antes eran grupos familiares. Grupos familiares. Y entonces nosotros orábamos y ella oraba por su esposo y oraba y clamaba por su esposo. Y nosotros neófitos en la palabra, en el conocimiento de la palabra, porque empezábamos a andar en lo de la... ¿Sí? Y le decíamos, ¿y por qué está orando por su esposo? Mire lo que le ha hecho. Y nos decía ella con toda sabiduría, ustedes no entienden ahora, pero mi corazón ya lo perdonó. Wow. Ella no lo entendían. ¿Sí? Y usted quizás probablemente está pasando algo. A usted le han hecho algo. Quizás a usted, hermano, en este momento lo están señalando. Quizás le han hecho trampa. Quizás han hablado de usted. No sé qué han hecho. Perdone, hermano. Porque cuando nosotros perdonamos, estamos diciendo que confiamos en Él. Porque solo Él sana nuestras heridas. El perdón es un regalo. No puede andar cargando esa pena en su corazón, en su vida. Generosidad y servicio es otra actitud que nos demuestra la confianza que tenemos en Él. Demostrar generosidad y estar dispuesto a servir a los demás siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo vino a servir, ¿o no, hermano? ¿Cuánto servimos al Señor? Y cuando le digo cuánto servimos al Señor, se abre un abanico de posibilidades. Cuando decimos servir al Señor, se abre la oportunidad más grande de su vida, hermanos. El servicio, usted siembra en el reino del Señor y el Señor no se queda con nada. Nosotros decíamos en las células, ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas. Y lo repetíamos a cada momento y andábamos en las células y seguíamos a nuestro líder. Aquí está mi hermana Margarita, era nuestra líder en matrimonio. Y veíamos la pasión con que a las 9:30 de la noche llegábamos nosotros conversando con ellos, 9:30, 10 de la noche, y nos decía, ¿quieren un cafecito? A las 10 de la noche, hermano, con pasión. Y aprendimos nosotros a servir con ese testimonio y aprendimos y entendimos que el servicio al Señor es una cosa tan grande, pero el más beneficiado es el que sirve. ¿Cuántos servidores tenemos aquí en el templo cristiano? Levante su mano, dígame si usted no siente bendición en su vida cuando sirve.
dígame si usted no se siente contento cuando va a ese evangelismo, a esa brigada médica, cuando abre su célula, cuando va a repartir comida, cuando está danzando aquí, cuando está alabando al Señor. ¿No siente usted bendición de ver la sonrisa de aquel que lo está viendo, de ver esa satisfacción de aquel que está recibiendo su servicio, de ver esa alegría en las personas que reciben la palabra del Señor? Una nueva oportunidad. Eso es el servicio. Esa es la generosidad. Demostrar generosidad y estar dispuesto a servir a los demás. Oiga lo que dice Mateo 20:38. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es el servicio. La generosidad es un fruto del Espíritu. Ser generoso es una actitud que nosotros demostramos porque tenemos confianza en Él. Yo veo en las redes sociales repartiendo a los hermanos comida en el centro de San Salvador. Y donde yo más me enfoco, hermanos, es en las personas que están recibiendo la comida. ¿Sí? Esos rostros dicen tantas cosas, ¿verdad, hermanos? Los que van y que tienen esa experiencia, dicen tantas cosas. Uno es, hermano, gracias porque es la primera comida que voy a recibir en el día. O quizás tenía 2 días de no comer y estaba agradecido porque iba a comer. Otros están allí como expectantes por las personas que le están sirviendo y dicen, ¿y esto por qué nos están dando comida? Sí, eso, hermanos, es generosidad. Y no digamos aquellos que proveen los alimentos. Sí, porque ¿qué necesito? ¿Yo por qué tengo que darle? No, hermano, cuando uno sirve, la recompensa que Dios nos da, y no es porque busquemos recompensa, hermano. Yo puedo ver muchos frutos ahora del servicio que tuvimos en el modelo celular hace 25 años. Veo familias completas sirviéndole al Señor ahora, que en aquel momento, hermano, eran niños, sí, y veo tantos testimonios. Habían hermanos que íbamos a Cuscatancingo, a las 10:30 de la noche venían de Cuscatancingo. En ahí hay muchas gradas para bajar a las columnas, era una cosa, y los hermanos venían de servir en las células a las 10:30 de la noche. Cuscatancingo a Popa, ese es el servicio de lo que el Señor quiere. Dice, una de las, creo yo, importantes actitudes que debemos de tener, hermano, y la confianza en Él para estar en la voluntad del Señor, es la esperanza en el futuro. Todos tenemos planes, ¿verdad? Usted tiene planes, hermano. Todos tienen planes. Y yo siempre acuño algo y digo, porque siempre, Señor, ponemos en tus manos mis planes. Señor, ponemos mi futuro en tus planes. Señor, ponemos todo en las manos del Señor. Está bien, no digo que sea mal. Pero digo yo, ¿por qué no cambiamos la orientación de la petición y decimos, Señor, ponme en tus planes? Diferente. Señor, ponme en tu voluntad. Porque si nosotros estamos en la voluntad de Dios, en todo aquel versículo que de Romanos 28, Romanos 28, 8:28. Tuve un lapso, hoy estaba viendo al hermano Herbert, me está haciendo examen ahorita. Romanos 8:28 dice que todos los que amamos a Jehová, ¿qué dice? Todas las cosas nos ayudan. ¿Conforme a qué dice? Al propósito por el cual Él nos ha llamado. O sea, está usted en el propósito del Señor. O sea que tiene un llamado del Señor. Eso nos da esperanza. Mantener una esperanza firme en el regreso de Jesucristo
y en la vida eterna. Lo que pasa es que son cosas como dicen en el mundo, ay, que eso es tan utópico. Mira, hermano, el mundo nos está vendiendo tantas cosas. Hay jerarcas famosos, líderes de la iglesia que dicen que el infierno no existe, que Adán y Eva era una utopía, que no, que es una fantasía. Líderes fuertes de la iglesia dicen que el infierno, no, eso es una metáfora, no existe. Y entonces, ¿para qué murió Jesucristo, hermano? Entonces, si no existe eso, entonces, ¿de qué valió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Dígame, hermano, ¿por qué usted y yo estamos en una iglesia cristiana evangélica? Dígame, hermano, ¿por qué? Porque usted tiene esperanza en el futuro, porque estamos esperanzados que algo mejor viene para nuestras vidas, porque tenemos esperanza que la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra familia, como dice su palabra, es agradable y perfecta. Por eso estamos aquí, hermano. Dele gloria al Señor, dele un aplauso al Señor, dígale gracias, Señor, porque estamos en este lugar. Si no estuviéramos aquí, mis hermanos. Entonces, esas actitudes no solo son expresiones de confianza en Jesucristo, hermano, sino que son un fruto de la relación cercana que tenemos a Él. Y volvemos a lo mismo. Yo les pido dos actitudes, hermano. Las actitudes que demuestran la confianza que usted tiene en el Señor Jesucristo. Esas actitudes que usted tiene y que la gente ve en usted se derivan de la relación que tenemos con nuestro Señor. Y ahí tiene que ver el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, para concluir, la voluntad de Dios, hermano, es que no perezcamos. Y ahí tenemos muchos medios en los que nos podemos instruir del conocimiento y la palabra del Señor. Las redes sociales, ¿verdad? El Instagram, el Facebook, el TikTok, ¿verdad? Porque el TikTok es miren, yo estaba totalmente asustado con el TikTok, se lo confieso, para la pandemia. Yo abrí un TikTok, ¿verdad? Y nos conectábamos con mis nietos, ¿verdad? Pero lo cerré, Dios, no, qué tremendo. Pero fíjense, hermanos, que ahí es una red en donde la palabra del Señor se ha difundido aceleradamente. Y usted encuentra predicaciones, versículos, en las redes sociales, los libros que hay, la radio, usted busca en el dial una emisora cristiana y va a encontrar una cantidad. Ok, pero como les dije al principio, una de las características que debemos de tener es también pedirle sabiduría al Señor, porque no todo viene del Señor. Así que, hermanos, que Dios nos ayude para que cuando oremos confiemos en que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestras vidas. Póngase de pie, voy a hacer una oración por ustedes mientras nuestros hermanos se preparan. Señor, te doy gracias a esta hora. Mira mis hermanos acá. Padre, te pido que tu Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, sobre nuestras vidas, que tu paz, que tu gozo esté con nosotros, que tu Espíritu Santo nos inunde. Aquí, Señor, matrimonios, familias enteras que están escuchando la palabra del Señor. Mira aquí a las personas, hombres, mujeres, niños. Señor, que tu voluntad, que sabemos que tienes para cada uno de nosotros, se manifieste en nuestras vidas. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tu paz
que tu gozo, que sobrepasa todo entendimiento, vaya con ellos todos los días de su vida. Y que al salir de este lugar, Señor, tu paz y tu gozo los acompañe. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.